Bueno, buenos días. Esta va a ser la primera unidad de farmacología. Como es extensa, vamos a hacer 2 videos cortitos para explicarlo, ¿sí? Vamos a dividirlo en 2, así no es tan difícil descargarlos. A ver qué pasa. Primero nos preguntamos qué es la farmacología. La farmacología es la ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en el organismo. Su espectro abarca todos los aspectos relacionados con la acción del fármaco, es decir, cómo se origina, la síntesis, preparación, propiedades, acciones desde el nivel molecular hasta el organismo completo, la manera de situarse y moverse en el organismo, las formas de administración de ese fármaco, indicaciones terapéuticas y acciones tóxicas. Se convierte pues en un campo multidisciplinario que admite desde lo biológico molecular hasta el médico terapeuta. La farmacología es la ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en los organismos. Entonces nos preguntamos qué es un fármaco. Fármaco es en el sentir amplio toda sustancia química capaz de interactuar con un organismo vivo. Así entendida la farmacología, su espectro abarca todos los aspectos relacionados con la acción del fármaco. Origen, síntesis, preparación, acciones desde el nivel molecular hasta el organismo completo, manera de situarse y moverse en el organismo, formas de administración, indicación terapéutica y acciones tóxicas. Se convierte pues en un campo multidisciplinario que admite desde la biología molecular hasta el médico terapéutico. ¿Cuál es el objeto de su estudio? Cuando nosotros hablamos de fármaco, ¿sí? De farmacología en la persona y su tratamiento, debe seguir un sistema tan racional y estricto como el que se realiza para llegar a un buen diagnóstico. Y ahí nos decimos, cuando estamos hablando del objetivo, ¿cómo surgen? ¿Cuál es el origen de estos medicamentos? Entonces nos damos cuenta, ¿sí? Que el fármaco puede ser de origen natural, como vemos en esta foto a la derecha, ¿sí? Que muchos de los fármacos se han originado de plantas, hojas, raíces, o de la síntesis o hemisíntesis de compuestos químicos, como vemos en la izquierda, que con la tecnología surge el advenimiento de un montón de nuevas tecnologías, ¿no es cierto? El fármaco en sí mismo comprende bastantes disciplinas, porque podemos hablar de la farmacoquímica, de la farmacotecnia, de la farmacognosia, la galénica y la etnofarmacología. Es decir, si es un estudio botánico, si es la estructura del fármaco en sí, si es la parte farmacotecnia, habla de cómo está constituido, si es comprimido, cápsula, grajea, si es solución, suspensión. El fármaco en su interacción con los organismos comprenden disciplinas de la farmacodinámica, farmacocinética, farmacogenómica, la farmacometría y la cromofarmacología. El fármaco en sus aplicaciones terapéuticas y consecuencias iatrogénicas comprende la farmacología clínica, la terapia, la farmacotoxia. La toxicología, como se ha desarrollado en la actualidad, rebasa los límites de la ciencia farmacológica, aunque mantiene estrechas relaciones con ella. Por lo tanto, vemos que es sumamente complejo y podemos dividir en cuatro grandes rubros la farmacología. Esto es farmacocinética, farmacodinamia, farmacoterapia y toxicología de fármacos. Entonces, cuando hablamos de la farmacocinética, lo que estamos hablando es cómo el medicamento ingresa, cómo el fármaco ingresa al organismo. Cuando hablamos de farmacodinámica, es el fármaco, las modificaciones que produce en el organismo. Cuando hablamos de farmacoterapia, lo que estamos hablando es del efecto terapéutico que el medicamento produce en el organismo. Y cuando hablamos de toxicología, estamos hablando de los efectos adversos que estos fármacos pueden producir en él. A continuación voy a hacer un segundo video que corresponde a esta misma unidad,
para que no se haga tan extenso, donde vamos a hablar de los distintos procesos que sufre, digamos, de lo que es la farmacología.